pues diremos a eso, hermanos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Ni el problema te puede destruir, ni el desánimo te puede destruir, hermano, ni las circunstancias que estés pasando te pueden destruir, hermano. Porque si Dios es contigo, hermano, ¿quién contra ti, hermanos? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. Yo quiero que vayas conmigo en esta mañana, hermanos, en esta tarde, hermanos, a la palabra de Dios ahí en el libro, hermanos, de Primera de Crónicas, capítulo 12. Hoy quiero hablarte acerca de un tema, hermanos, que le han puesto los valientes de Jehová. Y es por eso, hermanos, que en estos tiempos, hermanos, no hay valientes, hermanos, gente, hermanos, que se pare por el Señor. Pero en esta hora, hermanos, Dios va, hermanos, a confrontarnos, hermanos. Dios va a confrontar a aquellos cobardes. Dios va a confrontar a aquellos, hermanos, que sacan excusas. Dios va a confrontar a aquellos, hermanos, que no han querido levantarse para seguir, hermanos, trabajando para la obra de Dios. Y no va a ser el pastor, es Dios confrontando tu vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 dice: estos son los que vinieron a David de Sicar, estando él aún encerrado. Permítanme, hermanos. Por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban, ¿qué, hermanos? Armados de arcos, y usaban sus ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arcos de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal, Aiser, después de Joás, hijo de Sama, Gabatita, Jaziel y Pelet, hijos de Asambet, Beraca, hermanos, Jeúl, Anatotita, Ismaítas, Gabaonitas, valientes entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaziel, Joaán, Josabadad, Gedetaritas, puros nombres hermosos, hermanos. Eliusam, Jerimot, Bealías, y todo lo que termine en Ías, hermanos, amén. Vamos al verso 8, hermanos, dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. ¿Hombres de qué, hermanos? ¿Hombres de qué, hermanos? A ver, no los escucho de este lado. ¿Hombres de qué, hermanos? ¿Hombres de qué, hermanos? Hombres de guerra. ¿Muy qué, hermanos? ¿Muy qué, hermanos? Muy valientes, hermanos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Y dice ahí la palabra de Dios: diestros con escudo y paves, sus rostros eran como rostros de qué, hermanos. Y eran qué, hermanos, como las gacelas sobre las montañas. Y aquí es donde vamos a basar nuestro mensaje. Dios está buscando guerreros valientes. Dios está buscando guerreros valientes. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros. Señor, en esta hora ya te hemos cantado, ya te hemos, Señor, dado nuestros agradecimientos, Padre. Pero ahora, Señor, se va a predicar tu bendita palabra, Padre Celestial. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú uses mis labios, Señor. Que seas tú hablando, Señor, en esta tarde, Señor, a través de este siervo inútil, Padre Celestial. Usa mis labios, Padre. Usa mis ademanes, Señor. Usa todo lo que tú quieras usar de mi vida, Señor, porque mi vida te pertenece a ti, mi Dios. Y ayúdanos, Señor, para salir en este día con otra mentalidad diferente. Otra mentalidad, Padre Celestial, que podamos, Señor, honrarte, que podamos, Señor, glorificarte. Otra mentalidad donde podamos, Señor, enaltecer tu santo nombre, Padre Celestial. Que cada uno de los que estén aquí, Señor, entiendan y reconozcan, Padre, que en ti somos valientes, que en ti somos guerreros, que en ti, Señor, todo lo podemos, Padre Celestial.
Bendíganos en esta hora, Padre, y en tus manos nos ponemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, hermanos. Dios está buscando gente guerrera. La Biblia nos habla, hermanos, de hombres valientes, hermanos, que, hermanos, cuando David, hermanos, iba huyendo, hermanos, que, hermanos, empezaron a unir con él. Hombres, hermanos, que andaban con el rey Saúl, hermanos, pero, hermanos, ellos miraban las injusticias que estaba pasando con el rey Saúl. Y esto era, hermanos, porque él había querido atentar contra la vida de David. Él había querido atentar, hermanos, contra el ungido de Jehová. Pero cuando alguien que quiere o intenta, hermanos, atentar contra el ungido de Jehová, hermanos, se le olvida algo, hermanos, que con él está el poderoso gigante, hermanos, amén. Aquel que lo llamó, aquel que lo escogió y aquel que lo quiere usar para su honra y su gloria. Y esto es lo que se le había olvidado a Saúl, hermanos, que David, hermanos, era el escogido de Jehová, que David era el que tenía que seguir adelante, hermanos, llevando este gran, hermanos, ministerio, hermanos, que tenía Saúl, hermanos, pero, hermanos, desgraciadamente Saúl lo había perdido. Y dice la palabra de Dios que estos guerreros valientes, hermanos, empezaron a unirse con David, hermanos. En el reino del Señor, hermanos, se necesitan hombres y mujeres, hermanos, valientes, hombres y mujeres que estén dispuestos y dispuestas, hermanos, a pelear por la obra de Dios, a pelear, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y no te estoy hablando de pelear, hermanos, físicamente, sino, hermanos, de pelear, hermanos, espiritualmente, contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas del enemigo, hermanos, porque día con día, hermanos, el enemigo, hermanos, quiere, hermanos, tu vida, que, hermanos, el diablo le ha puesto precio a tu vida, hermanos, porque quiere sacarte de los caminos de Dios. Y hoy en día, hermanos, se necesitan esos guerreros, esa gente valiente, hermanos, para que se levanten, hermanos, y empiecen a pelear por Jehová de los ejércitos. Hoy en día, hermanos, estamos viendo, hermanos, cómo Satanás, hermanos, está, hermanos, atacando las iglesias. Yo hablaba, hermanos, en esta semana, hermanos, y estábamos hablando, hermanos, de que, hermanos, Satanás, hermanos, está atacando iglesias grandes, y Satanás está atacando iglesias pequeñas, que Satanás está infiltrando gente, hermanos, para destruir la obra de Dios, hermanos. Pero, hermanos, yo te quiero decir una cosa a ti, hermanos. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es con tu familia, ¿quién con tu familia, hermanos? Porque, hermanos, porque tú y yo servimos a un Dios de poder, servimos a un Dios todopoderoso. Servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermanos, aquel, hermanos, que nunca ha perdido ninguna batalla. Ese es el Dios que tú y yo estamos sirviendo. Y David se empezó a rodear de gente, hermanos, valiente. Gente valiente así como tú, que aunque vengan problemas sigues adelante, que aunque vengan desánimos sigues adelante, que aunque vengan tribulaciones sigues adelante, hermano. Esa es la gente que Dios hoy en día está buscando. Dios no está buscando gente, hermanos, que venga y caliente solamente una banca. Hoy en día, hermanos, la gente, hermanos, ha llegado a un conformismo, ha llegado, hermanos, a sentirse cómodo, hermanos, que solamente se quiere conformar con venir, hermanos, y calentar una banca. Dios no te escogió para eso. Dios te escogió, hermanos, para que te levantes y pelees, hermanos, contra las acechanzas del enemigo. ¿Y cómo vamos a poder vencer al enemigo? A través de la oración, hermanos, a través, hermanos, de ir y arrebatarle las almas, hermanos, que van rumbo al infierno. Esa es la lucha del cristiano, hermanos, día con día. Pero hoy en día, hermanos, hemos visto, hermanos, que, hermanos, muchos cristianos, hermanos, han perdido esa valentía. Hoy en día hemos visto que muchos cristianos, hermanos, han perdido, hermanos, ese valor que Dios les ha dado. Y cuando la palabra de Dios te dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, hermanos, es porque Dios pensó en cristianos valientes, es porque Dios pensó en cristianos guerreros, es porque Dios pensó en cristianos, hermanos, que se paren y peleen por la obra de Dios. Dios no te escogió, hermanos, solamente para que vengas calientes una banca. Hoy en día, hermanos, buscamos comodismo, hermanos. Hay cristianos que vienen el domingo y no se vuelven a aparecer hasta el otro domingo. Hay cristianos que vienen, hermanos, y tienen la posibilidad de venir al culto, hermanos, de venir y empezar a ganar almas, hermanos, y no lo quieren hacer. Y nos da coraje con los católicos, nos da coraje con los testigos de Jehová que andan día con día. Ay, ¿qué andan haciendo esos locos ahí? Hermanos, de esos locos necesita Dios, hermanos, que prediquen la verdadera palabra de Dios.
Somos buenos para criticar a la gente, pero no somos buenos para trabajar para el reino de Dios. Hoy en día gente se está yendo al infierno, y les voy a decir por qué, hermanos. Porque no hay valientes que se levanten y peleen por esas almas. Hoy en día hay predicadores, hermanos, que no quieren andar en las calles, hermanos, predicando la palabra de Dios. Nuestro hermano, hermanos Jaime, nuestra hermana Minero, hermanos, acaban de llegar de Torreón y ellos han visto, hermanos, cómo está la idolatría por allá. Y no solamente allá en Torreón, hermanos, también aquí mismo, en tu cuadra, en tu calle, en tu colonia, está la idolatría, hermanos. Y no hay cristianos que se levanten y peleen por el reino de Dios. Dios quiere gente valiente, hermanos. No quiere gente, hermanos, calentabanca. No quiere gente, hermanos, que venga y hable aquí muy bonito, hermanos, pero no haga nada para Dios. Dios quiere que te levantes, hermano. Y si Dios te está exhortando en este día, hermanos, es porque Dios quiere algo contigo, hermanos. Es porque Dios quiere levantar guerreros. Dios quiere levantar guerreras. Dios quiere levantar, hermanos, gente valiente, hermanos. No solamente, hermanos, te conformes con venir, hermanos, y calentar una banca, cantarle a Dios, levantar tus manos, brincar y saltar, hermanos. Hermanos, ven y gana almas para el reino de Dios. Fíjate la gente, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, aquí, hermanos. Y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra. Yo no sé si en este lugar, hermanos, haya hombres de guerra. Quiero hablar a los predicadores, hombres que se paren por Dios. No solamente que se paren aquí y avienten una palabra, sino que salgan a las calles y vayan y ganen almas. Es muy fácil venirse y parar aquí, pero andar en las calles, hermanos, ahí está lo bueno. Ahí es el campo de guerra. Ahí es, hermanos, donde se necesitan los valientes, hermanos. Hablo a la gente, miembro, hermanos, de la iglesia, ministerio de la gracia, hermanos. Hermanos, que allí es donde se sabe, hermanos, quiénes son los que aman a Dios. Aquellos que andan, hermanos, ganando almas para el reino de Cristo. Esos son los valientes que Dios quiere, hermanos. No gente problemática. No gente que venga y haga problemas, hermanos, y hermanos, nomás se le mantenga hablando de la gente, hermanos. No, hermanos, olvídate de los problemas y ven y empieza a ganar almas para el reino de Cristo. Gente valiente que esté dispuesta a pagar el precio que se tenga que pagar. Si tenemos que andar en el sol, vamos a andar en el sol por un alma. Si tenemos que andar en el frío, vamos a andar en el frío por un alma. Si tenemos que andar en la tierra, vamos a andar en la tierra por un alma, hermanos. Esa es la gente que Dios quiere, hermanos, usar. Esa es la gente valiente que Dios quiere levantar. Hablo a las hermanas, hermanas que Dios necesita gente, mujeres guerreras. Si tu esposo no quiere, hermano, déjalo ahí, hermano. Tú vente y, hermano, empieza a trabajar para el reino de Dios. Hoy en día los varones, hermanos, hoy en día no quieren, hermanos, hacer nada para Dios y no quieren que sus esposas salgan algo por Dios. ¿Y saben por qué? Porque tienen miedo que los avergüencen, tienen miedo que se levanten y empiezan a ser más que ellos. Si Dios te escogió, varón, como líder del hogar, demuestra que eres un líder de hogar. Pon el ejemplo en tu hogar. Empieza a levantarte, empieza a trabajar para Dios, empieza a ganar almas. Ah, pastor, no sé, vente, aquí te enseñamos. Pero hoy en día, hermanos, se ha llegado a un conformismo, hermanos. Se ha llegado a un conformismo, hermanos, que, hermanos, nadie quiere hacer nada para Dios. Y es triste decirlo, pero es la verdad. Es triste decirlo, hermanos, pero, hermanos, nadie quiere trabajar para el reino de Dios. Pastor, pues la Biblia se cumple porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Tú no eres uno de esos cobardes, hermanos, porque la Biblia dice que Dios no te da un espíritu de cobardía. Dios quiere gente que esté dispuesta a pagar el precio, hermanos, y el precio que tenga que pagar, hermanos, por un alma, hermanos, para Cristo. Hermana, demuestra, hermana, de que estás hecha. Hermano, demuestra, hermanos, que eres el líder del hogar. Hermanos, viene una generación de ti siguiéndote, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. ¿Y qué les vas a dejar, hermanos? Una herencia, hermanos, de flojera en la iglesia. Una herencia, hermanos, de pasividad en la iglesia. ¿Qué les piensas dejar de herencia, hermanos? ¿Piensas, hermanos, quieres dejarle, hermanos, que ellos sigan siendo cobardes como tú, hermanos, a veces lo eres?
Es muy bonito, hermanos, venir y cantar y no estoy en contra de nada de eso, pero Dios quiere gente, hermanos, que salga allá al campo, hermanos, a predicar la bendita palabra de Dios. Hay cristianos que prefieren andar en fiestas que andar ganando un alma para Cristo. Hay cristianos que prefieren andar, hermanos, allá visitando a sus amigos, amigas, pero para la iglesia de Dios, hermanos, nunca se paran a ganar un alma para Cristo. Es tiempo de levantarse, hermanos. Es tiempo, hermanos, de retomar, hermanos, esa valentía que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, hermanos, de amor y de dominio propio. Dios quiere gente valiente. Dios quiere gente guerrera. Dios quiere gente que se levante y empiece a trabajar para el reino de Dios. Y mi pregunta es, ¿dónde están esos valientes? Los sábados vamos a estar saliendo, hermanos, a ganar almas. Aquí los esperamos, hermanos, a las 9 de la mañana, hermanos. No 9:05, 9:10, 9 de la mañana, hermanos. Te invitamos, hermanos, todos los sábados, hermanos. El día de ayer andamos un grupo ahí, hermanos, evangelizando, hermanos. Pero mi pregunta es, hermanos, ¿qué clase de cristiano quieres ser tú? ¿Qué clase de cristianos quieres ser los predicadores? ¿Qué clase de cristiano quieres, hermanos, forjar en tu familia? Cristianos valientes, hermanos, que no le tengan miedo a nada. Hermana, estórbale a tu esposo. Hermano, estórbale a tu esposa. Cuando haya una actividad en la iglesia y tu esposo te diga, hermana, hoy no hay que ir, hermano, ¿cómo que no? Vamos, porque vamos a servir a Dios. Cuando tu esposa te diga, hay que no ir, ¿cómo que no? Vámonos. Pero hasta parece que hay cristianos, hermanos, que son mandilones. Agarran lo que la mujer les dice cuando les conviene. Ay, es que hay mucho sol. Pero te voy a decir una cosa. También cuando hay mucho sol la gente se está yendo al infierno. Es que hace mucha tierra, pastor. También cuando hace tierra la gente se está yendo al infierno. Pastor, es que me siento mal, es que me duele la panza. También cuando te duele la panza la gente se sigue yendo al infierno, hermanos. Y mientras estés vivo, hermanos, empieza a trabajar para el reino de Dios. Y quiero dejarle el lugar a mi hermano César, hermano, porque te va a decir una palabra también, hermanos. Amén. Cuando hablamos de valientes y guerreros, entendemos un concepto de que debemos de levantarnos y seguir hacia adelante, sin importar lo que llega a nuestras vidas, sin importar cómo nos encontremos. Cuando la palabra que nos decía que Dios necesita valientes y guerreros, estamos entendiendo algo, que no es tiempo para estar perdiendo el tiempo, sino que es tiempo de levantarnos y pelear y levantarnos una vez más. Es que el camino no se hizo para cobardes, el camino se hizo para guerreros que se paren de la brecha, el camino se hizo para aquellos que digan, no importa todo lo que cueste, me voy a parar en la brecha, sin importar lo que el enemigo quiera pensar de mí, yo me voy a parar en la brecha, voy a ser un valiente guerrero, voy a ser un valiente que se va a esforzar para ir a arrebatarle las almas al enemigo. Y es que cuando hablamos de guerreros, estamos hablando de personas que no le tienen miedo a morir. Cuando hablamos de guerreros, estamos hablando de personas que no tienen miedo a nada. Porque cuando hablamos de un guerrero, estamos hablando de una persona que ha sido forjada en medio del dolor. Estamos hablando de una persona que ha sido forjada en medio de la prueba. Cuando hablamos de un guerrero valiente, estamos hablando de que tuviste un tiempo para poder levantarte. Cuando un soldado antes de ir a la guerra es preparado, pero cuando en los caminos de Dios, Dios no busca un preparado, Dios empieza a capacitarlo para ser un guerrero. Dios empieza a levantar a alguien que diga, yo me quiero levantar porque quiero ser un guerrero. Cuando empezamos a hablar de un guerrero, estamos hablando de decir, yo me voy a parar en la brecha sin importar lo que llegue a mi vida. Yo me voy a parar en la brecha sin importar si el enemigo me quiere derribar. La palabra dice 7 veces cae el justo, pero Dios te vuelve a levantar. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio para levantarle y hacerle guerra al enemigo.
Cuando te revistes con toda la armadura de Dios, no hay ataque que pueda prevalecer. Cuando tú te revistes con la armadura de Dios, no hay prueba que te pueda detener. Cuando te revistes con la armadura de Dios, no hay nadie que te pueda detener, porque sabes que Jehová de los ejércitos está contigo. Cuando te revistes de la armadura de Dios, empiezas a entender que ya no estás solo, sino que hay un Padre que está contigo. Pero en estos tiempos se necesitan valientes y guerreros que aprendan a pararse la brecha. En estos tiempos se necesitan guerreros que aprendan a caminar, aun cuando los vientos sean contrarios, que aprendan a caminar. Aunque el enemigo te esté poniendo pruebas, dile: diablo mentiroso, quítate, porque yo sigo con mi camino. Dile: diablo mentiroso, te equivocaste conmigo, porque hay un Padre que está conmigo y voy a arrebatar las almas. Mira, yo he entendido esto, que cuando el enemigo te quiera atacar, dile: me estás atacando, pero yo voy a ir a arrebatar las almas. Me estás haciendo daño, pero voy a arrebatar las almas. Y es que cuando el enemigo piensa que te va a ver en el suelo, siempre hay que darle la vuelta. Cuando el enemigo piensa que cuando tú eres un guerrero, piensa que te va a derribar, tú dale la vuelta, dile: sí, me quieres derribar, pero voy a ir a ganar almas. Dile: sí, me quieres derribar, pero me voy a levantar porque el Padre está conmigo. Diablo mentiroso, te equivocaste conmigo, porque hay un Padre que me va a levantar para ir a arrebatar las almas. Dile: porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Cuando hablamos de valientes guerreros, estamos hablando de valientes que aprenden a caminar en medio de su desierto. Cuando hablamos de guerreros, son aquellos guerreros que aprenden a caminar sin importar lo que llega a su vida. Cuando hablamos de guerreros valientes, estamos hablando de personas que ya fueron forjadas para seguir hacia adelante. Pero tú y yo nos necesitamos ser forjados, porque hay un Padre que nos está forjando día tras día. Nosotros no necesitamos ser forjados, porque hay un Padre que nos va capacitando día con día. Nosotros no necesitamos ser forjados, porque hay un Padre que nos respalda. Mira, mientras yo analizaba esa historia, hay un pasaje impactante que se me vino, que cuando Dios le decía a Natán: ve y dile a David que haga todo lo que quiera, porque yo estoy con él. Cuando Natán le dijo eso, David le dijo: haz todo lo que quieras, porque el Señor está contigo. Y es cuando tú entiendes algo, que sin importar lo que llega a tu vida, el Padre siempre va a estar contigo. Por eso hoy venimos a hablarte bajo el tema: Dios necesita guerreros valientes que aprendan a pararse la brecha, guerreros valientes que aprendan a caminar en medio de su dolor, guerreros valientes que aprendan a caminar aun cuando las cosas no van bien, guerreros valientes que aprenden a caminar aunque llegue el ataque del enemigo, guerreros que aprenden a caminar en medio de su dolor, en medio de su desierto, guerreros que son forjados en medio de la prueba, guerreros que son forjados bajo presión, pero que no retroceden, guerreros que están siendo forjados, pero siguen parando la brecha para seguir caminando hacia adelante, guerreros que siguen caminando sin importar lo que llegue, guerreros sin importar el momento que están viviendo, aprenden a pararse la brecha, guerreros que aprenden a seguir aun cuando están en medio de su desierto. Amén, amén. Hoy se necesitan valientes que se levanten a pelear por Dios, pero no solo valientes que se queden sentados en una silla. Dios necesita valientes que se paren a luchar por Él. Mira, la Biblia me habla que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre valiente de Dios. Pero la Biblia también me dice que el enemigo lo quiso hacer sufrir, lo quiso enterrar, lo quiso sepultar. Pero entre más me doy cuenta es que se topó con un valiente. Y es que cuando tú te levantas como un valiente, la prueba no te va a detener, la enfermedad no te tiene que detener, la prueba que estés pasando no tiene que ser de muerte. Porque cuando aprendes a ser un valiente que se para por
por Dios, cuando te crees el hombre de Dios, no hay nadie que te pueda detener. El mismo infierno tiene que empezar a retumbar ante la gloria de papá, ante la presencia de Dios, porque cuando entiendes que eres un valiente y eres escogido por Dios, nada te puede detener. Hoy es el tiempo que empiezas a creerte que eres el hombre de Dios, que eres el valiente de Dios. Es por eso que en la Biblia Josué escribió: esfuérzate y sé valiente, porque sabía que íbamos a pasar por tribulación, porque sabía que íbamos a pasar por angustia, pero Josué declaró una palabra, y es lo que tú y yo necesitamos hoy en día: declarar una palabra en nuestras vidas y decir: yo soy el valiente de Dios, yo soy el valiente de Jehová. Mira, la Biblia nos dice que Job pasó por tribulación, pero ese fue el primer ejemplo que nos da la Biblia, porque más adelante empieza el apóstol Pablo, que caminó hasta el final y acabó la carrera. Hoy es el tiempo que le digas a Dios: yo quiero ser como Pablo, acabar la carrera y decir: he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. Hoy yo no sé en qué situación te encuentres, pero dile a Dios: voy a pelear la batalla y no me voy a retroceder, no voy a retroceder, porque si algo he aprendido es que un guerrero, un valiente de Dios, no retrocede ante el peligro, sino sigue avanzando. No sé cómo te encuentres, pero hoy en día tú necesitas declarar una palabra en tu vida y decirle: la angustia no me va a acabar, el problema no me va a detener, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, se tiene que acabar, porque yo soy un escogido de Dios. Hoy es el tiempo que empieces a decirle a Dios: yo también soy un guerrero. No porque yo predique, no porque haya predicadores, significa que solo somos valientes. Significa que tú también puedes levantarte y ser un valiente. Significa que también en ti hay una promesa y está marcada con pacto de sangre, y dice: hijo mío eres, levántate mi guerrero, levántate mi valiente. Yo no sé cómo te encuentres hoy en día, pero sí de algo estoy seguro: es que cuando te marca Dios, cuando Dios te pone la marca, no puedes escapar. Y aunque tú digas: soy débil, la Biblia me vuelve a recargar que cuando digas que eres débil, eres fuerte, que cuando digas que eres débil, eres fuerte. Por lo cual, cuando tú digas: yo soy un cobarde, estás declarando una palabra de Dios diciendo: yo soy el valiente, yo soy el valiente. Hoy es el tiempo que se levante guerreros a pelear por Dios, guerreros a pelear por las almas de Dios, guerreros a pelear por su familia, guerreros a pelear por lo de... Mira, dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, por lo cual nosotros somos los valientes. Afuera es un mundo de perdición, pero dentro de la presencia de papá, nosotros somos los valientes. Pero cuando la presencia de Dios se mete entre los mismos huesos de nosotros y salimos afuera, la oscuridad debe desaparecer, porque la Biblia me establece que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, por lo cual, escrito está: si nosotros somos la luz del mundo y nosotros somos los valientes, al salir afuera al mundo, la oscuridad se tiene que ir, la depresión se tiene que ir, la ansiedad se tiene que ir, porque donde está el Espíritu de Dios, las cadenas son rotas, la gente es liberada. Hoy alguien debe de entender en su mente que eres linaje escogido, eres un valiente de Dios, pero solamente debes establecer la palabra que dice: te amo papá, quiero cambiar mi vida, quiero restablecer mi ministerio, quiero restablecer mi pacto contigo. Hoy es el tiempo en el que le digas a Dios: yo también quiero levantarme, yo también quiero predicar, yo también quiero ser ese escogido por ti, yo también quiero ser ese que ante la tempestad llegue Dios y le diga: hijo mío, tranquilo, hijo mío, espera en mi causa, hijo mío, yo estoy contigo, tranquilo, porque eres mi valiente, y por lo cual nada te hará retroceder, por lo cual aunque intenten tumbarte, aunque quieran matarte, mi presencia
Alguien debe de entender que los valientes hoy en día ya estamos aquí, pero solamente depende de ti y de mí decir si quiero ser un valiente. Es el tiempo que se levante uno. La Biblia nos establece a muchos personajes que fueron valientes, pero la Biblia también me dice que yo también puedo ser uno de ellos. Hoy es el tiempo en que empieces a establecer un pacto con Dios y le digas: Señor, yo quiero ser el valiente que cambie la situación en la que se encuentra mi familia, que cambie la situación en cómo me encuentro, que cambie la situación de mi corazón, la situación de mi mente, porque si algo he aprendido de todo este tiempo es que Dios nos escucha cuando menos estamos buscando su presencia, cuando Dios está del medio y decimos: ¿para qué sigo si tú nunca me escuchas? Cuando nosotros paramos nuestro clamor y le decimos a Dios: Señor, ya no quiero más, esto fue lo último, llega Dios y nos dice: hey, recuerda que eres mi hijo. Recuerda que establecí en la Biblia que te esfuerces. Recuerdes que en la Biblia establecí con unas letras hermosas: no temas. Con unas letras hermosas: no temas, porque tú eres mi valiente. Porque tú eres el valiente, el próximo que se va a levantar, el próximo que está constituido para hacer algo diferente. No todos somos para marcar algo, pero sí todos somos escogidos por Dios para decirle a Dios: decido servirte y convertirme en un valiente. Decido, aunque la angustia me está atormentando, seguirte, continuar y decir: la angustia no me va a acabar, porque tengo valentía, y la valentía y la fuerza me la manda Dios. Hoy es el tiempo que te levantes y le digas: yo quiero ser un valiente. Aleluya. Cuando hablamos de valientes, aleluya, hablamos de algo muy poderoso de los que estamos aquí, aleluya, porque sabemos que los cobardes abandonaron la batalla, los cobardes están allá afuera, aleluya, abandonaron el propósito, abandonaron el llamado, pero los valientes que estamos aquí parados, aleluya, sabemos que podemos enfrentar lo que sucede, podemos enfrentar lo que venga, aleluya. Los valientes a los que le estoy hablando, aleluya, son a ustedes. Yo no le estoy hablando a cobardes, aleluya, porque hemos reconocido una cosa: hemos reconocido que estamos con el Señor de señores, el Rey de reyes, aleluya. Aquel que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un poder de amor, aleluya, un poder de aleluya. Cuando hablamos de valientes, aleluya, hablamos de gente que no tema, aleluya, cuando venga la aflicción, cuando venga el problema en la casa, diga: yo peleo por mi familia. Si mi familia está siendo atacada, yo peleo. No importa que me toque pagar el precio, pero yo lo pago. No me importa quedarme solo, pero yo lo pago. Cuando hablamos de aleluya, cuando hablamos de valientes, dice: no me importa sentarme solo, pero yo vivo la verdad. Cuando dices de valientes, aleluya, estamos hablando: aunque yo me quede solo, aunque yo me quede sin nada, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová vendrá por mí, aleluya. Entonces, aleluya, cuando hablamos de valientes, aleluya, hablamos de aquella persona que reconoce el poder de Dios, que reconoce que sin Dios no puede hacer nada, que sin Dios no puede salir adelante, aleluya. Cuando hablamos de valientes, aleluya, estamos sabiendo que Jesús ya está viviendo en nosotros, aleluya. Cuando empezamos a decir: yo quiero ser un valiente, ¿sabes qué? La vergüenza me va a ganar, el temor me quiere ganar, el temor me quiere hundir, me voy a hundir en el agua, en el proceso me voy a morir, aleluya. Pero es de valiente reconocer que no vas a poder tú, es de valiente reconocer que Dios es el que puede, aleluya. Es de valiente humillarse delante de la presencia de Dios y decirle: ¿sabes qué? Necesito de ti porque yo no puedo, necesito de ti porque no valgo nada, no tengo fuerza, aleluya, pero con tu fuerza seré más que vencedor, aleluya. Aleluya.
Sabemos que los valientes, aleluya, aquellos hombres que tenían el rostro como un león, aleluya, dicen que los leones, aunque los muerdan, aunque los ataquen, aunque estén heridos, siguen y siguen hasta acabar la batalla, aleluya. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, aleluya, se enreda en los negocios del mundo, se enreda en los dolores, se enreda en la cobardía del mundo, aleluya. Si no sigue, si no vas adelante, si no sigues derecho, aleluya, aunque duela, aunque arda, aunque cale, aleluya, seguimos hacia adelante, aleluya, porque los caminos de Dios no es fácil. Los caminos de Dios no son fáciles, aleluya, pero tampoco son dolores. Los caminos de Dios, aleluya, nos llevan a una vida eterna, aleluya, porque aquellos hombres decidieron abandonar la batalla, decidieron no tener ningún problema, decidieron caminar a la corriente del mundo, aleluya. Pero tú que estás aquí sentado, yo sé que eres valiente, porque has decidido nadar sobre la corriente, en contra de la corriente, aleluya. Entonces acontece aquí, aleluya, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no me ha dado un espíritu de dejar las cosas para un lado, aleluya. Aunque tenga temor de predicar, aleluya, yo voy a ir, aleluya, porque reconozco de una cosa, aleluya, que yo no voy, sino Cristo es el que me va a usar. Yo no voy a ser el que va a hablar, Cristo va a usar, aleluya. Reconozco que Dios es el que me va a usar, Dios es el que me da el poder, aleluya. Cuando yo salgo allá afuera, aleluya, el mundo me va a criticar, el mundo me va a juzgar, el mundo me va a señalar, pero sabes una cosa, los valientes dicen: no me importa que me hagan a un lado, no me importa que me cierren la puerta, no me importa que me hagas a un lado, pero algo sí estoy seguro, que yo no me doblo, yo no me volteo, yo no me entristezco, aleluya, porque Dios me ha dado un espíritu de valentía y estoy dispuesto a pagar ese precio, estoy dispuesto a que me cierren la puerta. Yo no sé cuántos de aquí tomen esa palabra, pero es necesario que los valientes vuelvan a levantar su ministerio, aquel ministerio que ha estado tirado, aquel ministerio que se ha quedado empolvado, aquel ministerio que el enemigo ha querido parar, aleluya. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes reconocen, aleluya, que el diablo no tiene autoridad, porque Cristo, aleluya, Cristo vive en ti y el enemigo fue vencido. Entonces los valientes se levantan, empiezan a restaurar lo que tiraron, empiezan a restaurar la oración, empiezan a restaurar el altar, empiezan a restaurar la escudriñada, aleluya, porque los valientes eso hacen, los valientes eso cada día buscan más y más y más, aleluya. Cuando hablo de valientes, no estoy hablando de fuertes, no estoy hablando de rudos, no estoy hablando de gente que sepa pelear. Cuando estoy hablando de valientes, estoy hablando de un corazón como David, de un corazón como ese hombre que lo menospreciaban por simplemente ser un pastor de ovejas, por la menosprecio, aleluya. Pero Dios sabía que en ese hombre había valentía. Por eso Dios le dijo: yo miro el corazón de ese hombre. Dios mira tu corazón, porque tú peleas contra osos y contra leones, tú peleas por tu familia, tú peleas por los perdidos, tú peleas por lo tuyo, aleluya. Algo que los hermanos no hacían era pelear con osos y leones, y la gente lo menospreciaba a David. Yo no sé si tú estás dispuesto a pagar el precio del menosprecio, que la gente te menosprecie por ser quien eres y hacer lo que haces. Solamente los valientes van a decir: ¿sabes qué? Yo lo pago. Aunque la prueba sea grande y la gente te diga: tú no sales de ahí, dice: yo puedo, aleluya. Aunque el problema te esté hundiendo, aleluya, tú dices: yo voy a salir de aquí.
Porque no es con tus fuerzas, aleluya, es con el poder de Dios, es con la valentía de Dios, no es con la cobardía del diablo, es con el poder de Dios, aleluya. El que va a tumbar al gigante, el que va a poder sacarte sobre las aguas y va a hacer el mar abrir en dos, aleluya. Porque algo he aprendido en estos caminos, que entre más viva uno cerca de Jehová, cerca de su presencia, cerca de sus caminos, el enemigo lo ataca más y más y más y más. El enemigo lo ataca más y más. Pero solo los valientes, aunque cueste lágrimas, aunque cueste dolor, aunque cueste desánimo, aunque cueste lo que cueste, se vuelve a levantar. Aunque el ministerio esté caído, él sigue en su ministerio. Aunque en el ministerio no mire la presencia de Dios, él sigue en el ministerio. ¿Por qué? Porque está peleando las batallas de Dios, está peleando sus batallas en silencio, está peleando sus propios pensamientos, está peleando contra todo lo que lo tiene atado, atormentado, aleluya. Yo no sé cuántos me están entendiendo, pero yo sé que esta palabra está llegando a algún lugar, está llegando a un corazón constricto y humillado, a un corazón sediento que necesita la fuente de agua viva para que vuelva a reanimar lo suyo, para que vuelva esa valentía, para que vuelva aquello que había dicho, y este ya no se levanta. Este ya no se levanta, aleluya. Pero solamente los valientes son los que están dispuestos a pagar ese precio. Solo los valientes están dispuestos a quedarse sin nada. Solo los valientes están dispuestos a dejar todo por el Señor. Solo los valientes van a cargar su cruz día con día y se van a negar a sí mismo, aleluya. Porque no es fácil cargar la cruz, no es fácil negarse a sí mismo, pero solo los valientes de Dios lo pueden hacer, aleluya. Cuando yo escuchaba eso, cuando yo escuchaba de valientes, me recuerdo justamente ayer en la noche que estaba yo en mi casa, estaba acostado y se me empiezan a venir unos pensamientos del mundo. ¿Te acuerdas de aquel hombre? ¿Te acuerdas de aquellos caminos? ¿Te acuerdas de aquellas amistades? ¿Por qué las has dejado? ¿Qué tan fácil es dejar todo eso? ¿Qué tan fácil te fue hacer todo eso? Pero le voy a decir algo. Yo cuando estuve acordándome de eso, yo quise tomar mi celular y hacer una llamada y decirle, ¿sabes qué? Hay que juntarnos, ¿sabes qué? Hay que volver a hacer algo. Pero en eso el Espíritu de Dios me confrontó, me redarguyó y me dijo, tú ya no perteneces a ese mundo, tú ya no perteneces a esas andadas. Entonces aconteció que mi alma, mi cuerpo quería ya, pero mi espíritu le pertenece a Dios. Y fue el que no me dejó. Solamente los valientes reconocen que el Espíritu de Dios es el que te va a librar. Solamente los guerreros de Dios viven la palabra de Dios, aleluya. Solamente los valientes escudriñan la palabra de Dios. Solamente los valientes ganan almas, aleluya. Solamente los valientes oran, aleluya. Y de esos valientes está buscando el Padre este día. De esos valientes está queriendo reavivar aquí, aleluya. Está queriendo volver a levantar aquellos hombres que han tirado lo suyo, aquellos hermanos que han decidido ya no querer seguir con su ministerio. Pero hoy el Padre te dice, yo no te doy un espíritu de cobardía, aleluya. Yo no te doy un espíritu de los que están afuera, porque me pertenecen, porque me pertenecen a mí, te dice el Padre. Mi alma adora a Dios, aleluya.
Y cuando hablamos de valientes, aleluya, no hablamos de aquel hombre que tiene músculos, que aquel hombre que tiene fuerza, no. Hablamos de valientes de Cristo. Hablamos de soldados que se capacitaron para la guerra. Mira, algo entendí de lo que estaba diciendo Miguel. Es que un valiente es aquel que se para en la brecha por el pastor. Es aquel que se para en la brecha, aleluya, por aquel hermano que no está que está padeciendo de algo. Aquel hermano, aleluya, que es un valiente, es aquel que se levanta y empieza a pelear, empieza a orar por aquel hermano, aleluya, que a lo mejor por un momento se desanimó, por un momento se alejó, pero mi alma adora tanto a Dios, que aquel valiente que se para en la brecha es aquel valiente que está en constante oración, que está en constante ayuno, que está ganando almas, aleluya. Aquel valiente que no le importa que si el sol está a 50 grados, aquel valiente que no le importa que si el frío le llega hasta los talones, ese valiente va y empieza a ganar almas. Pero mi alma adora tanto a Cristo, que hoy en esta actualidad hay miembros, hay líderes, hay predicadores que no quieren ganar almas para el Señor. Hay hombres, varones que van a la iglesia, pero su testimonio es otro. Hay hombres, aleluya, que no están siendo líderes. Hay hombres que no están siendo predicadores. Hay hombres que no están siendo miembros. ¿Por qué? Porque el fundamento que dejó Jesucristo cuando vino a la tierra, ir a ser discípulos, ir a ganar almas, ir a predicar mi evangelio, ir a hacer que el evangelio crezca. Por eso cuando los discípulos predicaban, eran valientes, porque ellos se esforzaban, caminaban kilómetros, caminaban distancias. Y sabe algo, lo que hoy en día usted y yo no queremos ni caminar a la esquina. Esto se quedó serio. Usted ni yo no queremos ir a la entrada a ganar almas. Usted ni yo no queremos pararnos. Pastor, ¿sabe qué? Esta silla está demasiado cómoda. ¿Dónde la compró? Pastor, esta silla está demasiado cómoda, como que me regala una para mi casa. Es necesario que te pares por Cristo. Es necesario que el soldado de Jesucristo se empiece a parar, que aquel valiente empiece a portar su arma angelical y empiece a hacer y a retumbar el cielo. ¿Sabe algo que siempre he dicho? Dios desató una palabra en el cielo a su favor para que hiciera efecto en la tierra, hiciera temblar el infierno. Pero ¿sabe algo? Ni cosquillas le estamos haciendo al enemigo, ni cosquillas le estamos haciendo al diablo, porque ya sabe nuestro punto débil, ya sabe por dónde llegarnos, ya sabe por dónde parar a ese valiente, ya sabe por dónde parar a aquel guerrero que se paró por Cristo, ya sabe por dónde llegarle a aquel guerrero que se paró en la brecha. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la oración, hemos descuidado nuestras armas. ¿Sabe algo? ¿Cómo usted identifica a un soldado? Por su traje. Trae traje de soldado, trae su arma, trae su gorro, trae sus parches, anda en una camioneta de soldado. Ya van pasando los soldados. ¿Y cómo identifican a un cristiano? Por ser el mejor chismoso de la iglesia, por ser el mejor hablador, por ser el mi alma adora a Dios. Por ser el mejor predicador y ando hablando de los hermanos. Por ser la mejor panderista y ando hablando de los hermanos. Por ser el mejor levita y ando hablando de los hermanos. Mi alma adora a Dios. Es que sabes que, hermanita, el pastor, mi alma adora, necesitas pararte por Cristo. Necesitas pararte. Yo entendí algo, aleluya, que cuando tú y yo nos paramos por Cristo, no va a haber momento en que tú y yo podemos ponerle atención al mundo. Pero ¿sabe algo? Yo también he entendido algo, que Dios es el que hace la justicia divina. Cuando un guerrero se para por Cristo,
¿Sabe algo? Le va a llover de todos lados. Le va a llover por donde quiera. ¿Sabe algo? Pregúntele a la hermana Orquídea. Pregúntele a la hermana Luisa. Pregúntele a los que sirven en este lugar. ¿Cuánto han sido criticados? ¿Y sabe por qué? Porque no ha habido un valiente o una valiente que se pare también en la brecha en este lugar. Esto está serio, Miguel. Veo sospechosos. Mi alma adora, tienes que empezar a pararte, porque cuando tú te paras por Cristo, cuando tú eres un elemento de Jesucristo, eres un valiente. Cuando tú eres un guerrero, mi alma adora a Dios. Cuando David iba a la guerra, David no iba a la guerra. David solo iba a cumplir con el mandato de su padre, llevarle comida a sus hermanos. Pero había alguien que quería cambiarle la vida. Había alguien que quería cambiarle el destino y se llamaba Jesús. Ese Jesús que lo escogió. Y sabe algo, David no estaba capacitado para la guerra, para pelear con Goliat. ¿Dónde dice la Biblia que entrenaron a David? Que lo hicieron fuerte, que lo hicieron alto, que le pusieron armadura, le dieron pistola y no. La Biblia dice que David se quitó su comodidad, agarró la onda, agarró una piedra y se la lanzó. Usted imagina el tamaño de la piedra, pero no era el tamaño de la piedra. Era el tamaño del poder de Dios que estaba sobre David. Mi alma adora cuando tú eres un valiente esforzado. Jesús va a pelear tu batalla. Digan lo que digan en contra de ti. Digan que eres esto, otro y otro. Que era, ay, mi alma adora a Cristo. Alguien tiene que entender aquí que necesita pararse por Cristo. Necesita pararse en la brecha. Siento que usted no me está entendiendo. Pero ¿sabe algo que decía el pastor al principio? Que la característica de un guerrero, ¿qué era? ¿Alguien me puede decir? La característica de un guerrero santo. Cuando tú eres un guerrero de Jesucristo, su rostro va a cambiar, su vestimenta va a cambiar, todo lo que usted hacía en el mundo va a cambiar. Porque la característica de un guerrero de Jesucristo es aquel que se mantiene hablando del mismo Dios que lo sacó del lodo. Una característica de aquel guerrero es aquel que porta la armadura del cielo y no porta la armadura del mundo. Un guerrero de Jesucristo, aleluya, es aquel que empieza a portar las armas espirituales, aquel que empieza a portar lo del cielo. Mi alma adora a Dios, ponte de pie.